Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a revisar un tema dentro de la materia de Psicología Clínica Forense, que es precisamente el tema de la evaluación que hacemos nosotros como psicólogos peritos. Es importante para ello hablar de lo que es la psicometría. Si bien es cierto, es un tema que ustedes ya revisaron anteriormente, la psicometría es una ciencia que va a medir los fenómenos psicológicos, ¿sí? Siendo una ciencia psicológica, ya en los ámbitos legales, pues requiere un extenso estudio. No es tan fácil y como alguna vez se los llegué a comentar, desgraciadamente en ciencias forenses, al menos en psicología, no tenemos tantas herramientas. Por eso es que hacemos uso precisamente de la evaluación en psicología clínica para hacer evaluaciones de tipo forense. ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Que como clínicos tengamos la habilidad técnica, que a su vez tengamos mucha ética y por supuesto el buen manejo de las pruebas psicológicas. Eso en pocas palabras es lo que nos hace ser peritos, ¿sí? Recordemos que perito significa experto en algo. Hablando un poco acerca de la historia de la psicometría, pues es importante determinar que las primeras adaptaciones se hicieron en los centros psiquiátricos cuando el doctor Rogelio Díaz Guerreros en 1963 propuso que era necesario hacer pruebas que fueran más científicas, más con capacidad matemática y propuso el tema precisamente de estandarización. Pero, ¿qué es la estandarización? Pues es precisamente aquel proceso donde vamos a unificar los criterios, las características o procedimientos para llegar a un fin o llegar a determinar algo. Es bien importante que la estandarización abarque parámetros confiables en los resultados que obtengamos dentro de la evaluación. Por lo tanto, nosotros como psicólogos peritos es muy importante que consideremos, súper importantísimo, todas estas condiciones a la hora de aplicar pruebas. Es decir, el tipo de población a la que vamos a aplicar la prueba no es lo mismo aplicar a niños que a adultos, entonces es importante la selección adecuada de las pruebas. La edad de los participantes también, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un niño de 8 años a una persona adulta de 40. ¿Sí? En tiempo de población también, por ejemplo, abarca aquellas culturas indígenas, no es lo mismo y desgraciadamente en México a veces se imposibilita mucho hacer una evaluación psicológica forense, por ejemplo, a pueblos indígenas donde no existen pruebas para ellos, ¿sí? O no existe mucha amplitud de pruebas para hacer estudios. Entonces, cuando esto nos llegue a suceder, simplemente hay que fundamentar al juez, decirle a su señoría que no hay modo de hacer una evaluación confiable. ¿Qué más hay que considerar? Las condiciones físicas y del desarrollo de la persona a la que vamos a evaluar, ¿sí? Si la persona tiene discapacidad, cualquier tipo de discapacidad física o discapacidad mental, entonces es importante saber seleccionar las pruebas. La cultura, ¿sí? Como les decía, tiene que ver también, por ejemplo, con pueblos indígenas o a veces dentro de nuestra misma nación podemos tener de repente extranjeros a los que hay que hacer las pruebas, pues hay que verificar si las pruebas son viables para ese tipo de cultura. El tiempo de aplicación, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos una persona que a lo mejor tiene características del desarrollo importantes, como por ejemplo un retraso mental o una condición a lo mejor más patológica en el cual la persona pudiera desesperarse. Entonces es importante. También, por ejemplo, hay que considerar si nosotros vamos a hacer evaluaciones dentro de una cárcel o dentro de una institución, también valorar el tiempo que se nos va a estar otorgando para la aplicación de las mismas. Y bueno, condiciones del ambiente como iluminación, algún otro contaminante ambiental, etcétera. Es muy importante no romper con las reglas de estandarización porque ya estamos hablando de procesos jurídicos. Es importante que cuando hablamos de instrumento también hablemos de dos conceptos muy importantes de ellos. Uno es confiabilidad y otro es validez. ¿Qué es la confiabilidad? Pues es el grado en el que el instrumento va a producir resultados coherentes. No es otra cosa más que el hecho de que si yo voy a repetir un instrumento
Al cabo de algunos meses, los resultados deben de ser similares. Esto significa la confiabilidad de los instrumentos. Y bueno, pues aquí tenemos un parámetro de qué tan confiables son los instrumentos. Como sabemos en psicología, cada instrumento tiene su grado de confiabilidad y podemos sacarlo con una regla matemática. ¿Y qué es la validez? La validez es la capacidad que tiene un instrumento para medir el fenómeno para el cual fue construido. Es decir, mi instrumento mide lo que quiero medir. Si voy a medir inteligencia, en realidad mi inteligencia, pues lo aplico. Si voy a medir valores, pues entonces aplico valores y cosas así. Ok, entonces eso es la validez y no debemos de menospreciar estos dos conceptos importantes dentro de la psicometría en ciencias forenses. Dentro de nuestro ejercicio como profesionales y peritos expertos en psicología, el MP nos va a pedir a nosotros dos cosas. Una es el informe pericial y otro es el dictamen pericial. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? El informe pericial básicamente es la expresión práctica, técnica o científica sobre todo lo que yo como experto estoy haciendo ante una cuestión que me está dando, en este caso, el Ministerio Público. Ese es mi informe pericial. Pero el dictamen pericial ya vendría siendo el informe que como especialista yo voy a proponer como prueba en algún caso judicial. En pocas palabras, el informe es particular y el dictamen es judicial, ¿sí? O sea, el informe es el que yo hago dentro de mi consultorio y es con el que yo, como la práctica técnica o científica que yo hago para responder ante los cuestionamientos que me hace un MP o un juez, y el informe ya es, el dictamen es el informe que hago para llevarlo precisamente a las cuestiones judiciales. En psicología forense es muy importante que evaluemos el daño moral. Pero como esto no se puede, entonces el término correcto que utilizamos como psicólogos clínicos forenses precisamente tiene que ver con la evaluación del daño psicológico, porque uno de los errores más comunes es que queremos evaluar el daño moral, ¿sí? O daño emocional, pero esto, acuérdense que está unado a la aparición de todas las reacciones que pudiera tener en somáticas el individuo a raíz de un evento, ¿sí? Con toda la cuestión de neuroquímicos a nivel cerebral, por cuánto tiempo se están presentando. Entonces, eso pudiera ser el daño emocional, pero como no hay una evidencia tangible, entonces nosotros evaluamos el daño psicológico, que básicamente lo hacemos a través del efecto del recuerdo del suceso. Para eso utilizamos la entrevista cognitiva, que es la más eficaz. Hacemos que el sujeto reviva el suceso y con base en eso empezamos a evaluar el daño psicológico, que tiene que ver mucho con las consecuencias que le trajo precisamente el trauma a la persona por esa cuestión judicial, ilegal o delincuencial de la que fue víctima. Entonces, en pocas palabras, la entrevista cognitiva nos va a ayudar a conseguir las respuestas emocionales a través del recuerdo traumático, ¿sí? Esto nos va a hablar de los paradigmas de la cognición. Independientemente de que utilicemos las pruebas psicométricas de la psicología clínica en sí para atender cuestiones forenses, la entrevista cognitiva es una de las mejores herramientas para evaluar el daño psicológico. Por eso es muy importante que cuando tomemos un caso, se revise el expediente de la forma adecuada, se analice y veamos si es susceptible o es capaz o es viable más bien de que éste pueda ser estudiado a través de una evaluación psicológica. ¿Qué se evalúa? Pues cómo es su atención, su memoria, la percepción que tiene. A veces puede estar ido de la realidad, por así decirlo. ¿Cuál es su inteligencia, su pensamiento y su lenguaje?
Y las técnicas para poder hacer esta entrevista cognitiva, pues básicamente que reconstruya el suceso criminal o delincuencial y que incluso se pueda recrear un contexto físico para el mismo. Por eso muchas veces los peritos recrean la escena del crimen para refrescar la memoria del paciente y podamos medir un poco más el daño psicológico. Hasta cierto punto esto está muy criticado éticamente hablando, pero es lo que se llega a hacer. Se hace el recuerdo libre, ¿verdad? Que nos cuente libremente lo que sucedió, aunque esto es más difícil por cuestión de que a veces reprimen ciertas experiencias. Se hace un cambio de perspectiva, que el sujeto se vea desde la otra parte para que pueda entender la conducta del criminal. No entender la misma persona víctima, sino entender nosotros como evaluadores. Y bueno, se le da una instrucción sobre el relato que cuente de inicio a fin, sobre todo para recrear los sucesos en el orden en que estos se presentaron. Hasta aquí muchas gracias por su atención. Nada más vale la pena comunicar que en evaluación clínica forense las pruebas proyectivas también se utilizan, pero generalmente las que más le dan valor en cuestiones judiciales, porque como les digo, quieren cuestiones más tangibles, son las psicométricas. Gracias.